derechos de los niños y las niñas en el distrito. Las personas que estaremos participando en este momento somos Joan Durán, Carlos Imbus, Fernanda Chinguelat y Andrea Jimena Caballero, y quien les habla en este momento, Claudia Cetina. El objetivo de este podcast es analizar cómo las políticas públicas, los objetivos de desarrollo sostenible y la participación ciudadana contribuyen a garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños en Bogotá. Aunque Colombia cuenta con un sólido marco normativo y diversas estrategias institucionales, aún persisten desafíos relacionados con las desigualdades sociales, el acceso equitativo a los servicios y la protección integral de la infancia. En este espacio daremos respuesta a dos preguntas fundamentales. Una de ellas es, ¿cuáles son las políticas y programas gubernamentales más relevantes para atender esta problemática y qué impacto han tenido en las comunidades? Y la segunda, ¿qué espacios de participación ciudadana pueden fortalecer la garantía de los derechos de los niños y las niñas en Bogotá? Pero antes de dar respuesta a estas dos preguntas, vamos a dar paso a nuestra compañera Fernanda, quien nos hablará un poco sobre el contexto y la problemática social frente a la garantía de los derechos de las niñas y los niños en el distrito. Fernanda, bienvenida. Muy buenos días para todos. Hablaremos sobre el contexto y la problemática social relacionada con la garantía de los derechos de los niños y las niñas en Bogotá, Distrito Capital. Bogotá es una ciudad que cuenta con una amplia estructura institucional orientada a la protección integral de la infancia, donde la participación de las entidades como la Secretaría Distrital de Integración Social, el sector educativo, el sector salud y los diferentes actores encargados de promover el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas, la ciudad cuenta con una política pública de primera infancia, infancia y adolescencia que busca garantizar el desarrollo integral, reconocimiento a los niños y a las niñas como sujetos de derecho y no únicamente como población vulnerable. Sin embargo, a pesar de estos avances institucionales e identificación de esta problemática, persisten importantes desafíos sociales que afectan el ejercicio continuo de los derechos. Uno de los principales problemas está relacionado con las desigualdades económicas, territoriales que aún han sido abordadas por el Estado en su totalidad. En Bogotá existen diferentes entre localidades donde algunos niños y algunas niñas que enfrentan mayores barreras para acceder oportunamente a los servicios fundamentales como la educación inicial, la atención de los servicios en salud, crecimiento y desarrollo, que es el programa, alimentación adecuada y espacios seguros para su desarrollo integral. Uno de los factores que es fuerte en algunas localidades es la pobreza y las condiciones económicas de muchas familias influyen directamente en la calidad de vida de la infancia, ya que pueden limitar las oportunidades de acceso a servicios básicos indispensables para su formación y esto aumenta las situaciones de riesgo social. Además, los procesos migratorios han generado nuevos retos para la ciudad, debido a que algunos niños y algunas niñas migrantes puedan enfrentar dificultades para integrarse al sistema educativo, recibir atención en los servicios de salud y también poder acceder a los diferentes programas de protección. Otro aspecto fundamental es la violencia en sus diferentes formas, como la violencia intrafamiliar, la explotación sexual y laboral, el abandono y otras situaciones que vulneran, que afectan el desarrollo emocional, físico y social de los niños y las niñas. Por esta razón, la garantía de los derechos requiere fortalecer las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derecho para ellos. El reto para Bogotá no consiste únicamente en ampliar la cobertura de los programas y servicios, sino en garantizar que estos sean de calidad, lleguen a todos los territorios, respondan a las necesidades reales de la infancia. ¿Esto qué nos implica? Una mayor articulación entre las instituciones, participación activa de la comunidad y reconocimiento de la familia como un actor fundamental en la protección de la infancia. Muchas gracias, Fernanda, por tu participación. Nos das un contexto muy importante y mencionaste la política pública y cómo esta política pública que por primera vez nos habla de primera infancia se articula para atender las necesidades en el territorio de la ciudad de Bogotá.
También es importante que analicemos cómo los objetivos de desarrollo sostenible se relacionan con esta garantía de derechos y el reto que tiene la ciudad para atenderlos. Y para ello, Andrea nos dará un poco de contexto sobre cómo se relacionan estos objetivos. Andrea, bienvenida. Buenos días para todos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, para comprender mejor esta problemática, decidimos relacionarla con tres objetivos de desarrollo sostenible que consideramos fundamentales para garantizar los derechos de los niños y las niñas. El primero es el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad, porque la educación en los primeros años de vida es la base para que los niños y las niñas desarrollen sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales y tengan mejores oportunidades en el futuro. No se trata únicamente de asistir a un jardín o a un colegio, sino de recibir una atención integral que incluya procesos de aprendizaje, alimentación adecuada, acompañamiento familiar, cuidado y protección. Una educación de calidad desde la primera infancia contribuye a reducir las brechas sociales y favorece un desarrollo más equitativo. También seleccionamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades, porque aunque Bogotá cuenta con una amplia oferta institucional, todavía existen diferencias importantes entre las localidades. Mientras algunos niños tienen acceso oportuno a servicios de educación, salud, nutrición y recreación, otros continúan enfrentando barreras asociadas a la pobreza, la vulnerabilidad, la migración o las condiciones propias de su territorio. Reducir estas desigualdades implica garantizar que todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse en condiciones dignas. Finalmente, está el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que destaca la importancia de contar con instituciones públicas transparentes, eficientes y articuladas, capaces de proteger los derechos de la infancia y responder de manera oportuna a sus necesidades. Además, este objetivo promueve la participación ciudadana y el trabajo conjunto entre el Estado, las familias y la comunidad, entendiendo que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida. En conjunto, estos tres objetivos muestran que garantizar el bienestar de los niños y las niñas no depende únicamente de la existencia de leyes o programas, sino también del compromiso permanente de las instituciones y de la participación activa de la sociedad para construir entornos seguros, inclusivos y con igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias por tu participación. Bueno, acá ya nos vamos dando un poco cuenta de cómo esta problemática social además tiene unos grandes retos, como se mencionaba acá en estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero es así que estos grandes retos también vienen sustentados en programas y políticas gubernamentales. Y acá quisiera que nuestro compañero Carlos, bienvenido, nos dé un poco de contexto al respecto. Hola Claudia, buenos días para todos los del podcast. Sí, es así, Claudia, bajo estas políticas y programas de gobierno, perdón, programas gubernamentales, pues tenemos la ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia y Adolescencia, que establece el marco para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, reconociéndolos como sujetos de derechos y promoviendo la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. La implementación de esta ley está liderada por el ICBF en Colombia, en coordinación con entidades territoriales como la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y otras instituciones de protección. El propósito de esta ley es garantizar el desarrollo integral de la niñez mediante acciones de prevención, atención y restablecimiento de derechos, asegurando el acceso a servicios esenciales como salud, educación y protección de los menores en Bogotá y pues a nivel Colombia. En el caso de Bogotá, esta ley ha fortalecido las políticas públicas y los programas dirigidos a la infancia. Sin embargo, aún enfrenta desafíos relacionados con la prevención de la violencia, la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de la coordinación institucional para garantizar una protección efectiva de todos los niños y las niñas. Gracias. Joan, también, no sé si nos quieres hablar sobre la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia. Buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos los participantes del podcast y a todos los que nos ven. Sí, como lo mencionaba Carlos,
Y en segundo lugar, digamos que vamos a encontrar y vamos a hablar un poquito de la política de Estado de Desarrollo Integral de Primera Infancia, que esta política pues promueve acciones articuladas en salud, en educación, en nutrición, en cuidado y en protección desde la gestación hasta los 6 años. Desde una perspectiva de gestión pública, digamos que es imperativo analizar esta política no solo como un marco normativo, sino como un modelo de gobernanza que busca superar la fragmentación institucional. Digamos que para esto la efectividad de estas políticas radica en su capacidad para transitar de una atención focalizada a un enfoque universal de derechos, donde digamos que la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad no sea solo una declaración de principios, sino sea el eje articulador de la de la inversión social. Digamos que en este sentido, el desafío académico y práctico reside en evaluar cómo la planeación estratégica logra armonizar los objetivos de desarrollo con la realidad territorial, asegurando, pues, digamos que este ciclo de política pública, desde su diseño hasta su evaluación de impacto, sea lo suficientemente robusto para garantizar la equidad y la justicia social desde los primeros años de vida. Así es, muchas gracias. También es importante que mencionemos nuevamente la política pública de primera infancia y de adolescencia. Algo que tiene para reconocer esta política pública y que fue innovador cuando se formuló en el 2023 es que por primera vez se incluye a la primera infancia y entendiendo lo importante que es esta fase desde la gestación hasta la adolescencia. No sé, Andrea, ¿nos puedes comentar un poco al respecto de cómo se desarrollan los programas en el distrito a través de esta política pública? Claro que sí, Claudia. Mira, si hablamos de Bogotá, es importante destacar la política pública de infancia y adolescencia que orienta el trabajo de entidades como la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación y la Secretaría Distrital de Salud. Gracias a esta política se desarrollan programas que buscan acompañar a los niños y las niñas desde diferentes frentes, como la educación inicial, la alimentación, la atención en salud, el fortalecimiento de las familias y la protección de sus derechos. Aunque se han logrado avances importantes en cobertura y coordinación entre las instituciones, aún existen retos para que todos los niños, sin importar la localidad donde vivan, reciban una atención con la misma calidad y las mismas oportunidades. Muchas gracias por tu participación. Ya con este contexto general, si quisiera que diéramos paso a las preguntas de las que hablamos inicialmente. La primera de ellas es, ¿cuál ha sido el impacto de estas políticas públicas en las comunidades locales? Fernanda, ¿quisieras aportarnos, por favor? Claro que sí. Bueno, recordaré la pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de estas políticas públicas en las comunidades locales? Sobre el impacto de las políticas públicas en las comunidades locales, hace referencia a analizar si las estrategias implementadas por el Distrito de Bogotá han logrado mejorar las condiciones de vida de los niños y las niñas, que se busca identificar cómo las políticas públicas para la infancia han influido en aspectos como el acceso a la educación, la reducción de desigualdades sociales y la protección frente a situaciones de violencia en todos sus aspectos o vulneración de sus derechos. Aunque en todas las comunidades se ven reflejadas, pero en el distrito capital se puede identificar la gestión que se intenta trabajar para cubrir en su totalidad. También permite reflexionar sobre los avances alcanzados, como una mayor atención institucional y fortalecimiento de los servicios para la primera infancia, pero además también reconocer los desafíos que continúan presentes, como la pobreza, las diferencias entre territorios y las barreras que enfrentan algunas familias para acceder a estos servicios. Para comprender este impacto es importante tener en cuenta políticas mencionadas, como lo dijo Joan y Andrea, que es la Ley 1898 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Este reconoce a los niños y a las niñas y adolescentes como sujetos de derecho y establece la obligación de protegerlos integralmente. También a su vez la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, que promueve la atención desde los primeros años de vida, y a su vez la política pública de infancia y adolescencia en Bogotá, orientada a fortalecer la educación, salud, protección y participación de la infancia.
Desde estas políticas se han generado avances en las comunidades. A su vez, parte fundamental, los objetivos de desarrollo sostenibles, el 4, al promover una educación de calidad, el objetivo 10, a buscar reducción de desigualdades sociales y territoriales, y el 16, a fortalecer instituciones responsables de proteger los derechos de las niñas y las niñas como mayor acceso a programas de atención integral, fortalecimiento de rutas de protección y una mayor articulación entre instituciones, familias y sociedad. Un aspecto bastante importante a tener en cuenta y que esta pregunta nos permite cómo entablar la importancia de las políticas públicas y de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Andrea. Gracias a ti. De eso también nos surge otra pequeña pregunta y es ¿por qué podemos considerar que la participación comunitaria es influyente para la garantía de los derechos de los niños y las niñas? Andrea, ¿nos puedes ampliar esta información? Por supuesto. Mira, porque las mejores políticas públicas son aquellas que escuchan a las personas a quienes van dirigidas. Las familias, los docentes, los líderes comunitarios y la ciudadanía conocen de primera mano las necesidades de los niños y las niñas y pueden aportar soluciones que realmente respondan a su realidad. Además, cuando la comunidad participa, también pueden hacer seguimiento a los programas, verificar que los recursos se utilicen correctamente y proponer mejoras. Esa participación fortalece mucho la confianza entre la ciudadanía y las instituciones y hacen que la política pública sea mucho más efectiva. Gracias. Y entendiendo este tema de la participación y la importancia, nosotros podemos decir que en Bogotá tenemos espacios de participación. Carlos, ¿nos quisieras contar? Claro que sí, Claudia. Pues para la implementación de esta política son los importantes, es muy importante los espacios de participación. Entonces, en esos espacios podemos construir o recomendar consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. Estos espacios nos fortalecen para que la población infantil participe en la formulación y evaluación de políticas públicas relacionadas con sus derechos. Igualmente, pues espacios como mesas locales de infancia y adolescencia que promuevan encuentros periódicos entre entidades distritales, familias, instituciones educativas y organizaciones sociales para identificar problemas y construir soluciones conjuntas. Igualmente, son muy importantes los gobiernos escolares y personeros estudiantiles, porque esto impulsa la participación de los estudiantes en las tomas de decisiones dentro de las instituciones educativas y en iniciativas comunitarias sobre la convivencia y protección de derechos. También, pues, aquí en estos espacios de participación están las escuelas de formación para familias y cuidadores, que su objetivo es crear espacios de capacitación sobre crianza positiva, prevención de la violencia y corresponsabilidad en la garantía de los derechos de la niñez. Igualmente, pues, y muy importante, hoy en día las plataformas digitales de participación ciudadana, que mediante los canales virtuales para que niños, niñas y adolescentes, igualmente los padres y cuidadores, presenten propuestas, denuncien vulneraciones de derechos y hagan seguimiento a las acciones del distrito. Todas esas iniciativas contribuyen a que la aplicación de la Ley 1098 del 2006 en Bogotá no solo garantice la protección de los derechos de los niños, niñas, sino que también promueva su participación en las decisiones que afectan su bienestar y desarrollo integral y favorece el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones, permitiendo construir soluciones que respondan a las necesidades reales de los niños y las niñas de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, ya con lo que hemos dialogado en este momento podemos comprender que hay unas políticas públicas que en este momento sí cuentan para la atención de las problemáticas sociales, pero que además están contando con la participación de los actores que hacen parte de ella. Y ya casi para finalizar, quisiera preguntarle a Andrea, ¿cómo contribuyen estos espacios de participación a la garantía de los derechos de los niños y las niñas? Claro, Claudia. Mira, estos espacios permiten que las decisiones no se tomen únicamente desde las instituciones, sino también teniendo en cuenta la voz de las familias y de la comunidad. Cuando las personas participan, es más fácil identificar las necesidades de cada territorio, hacer seguimiento a las acciones del Estado y proponer mejoras. De esta manera, las políticas públicas responden mejor a la realidad de los niños y niñas y se fortalece la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad para garantizar sus derechos.
Gracias. Realmente ha sido muy enriquecedor poder escucharlos a ustedes y poder entender un poco sobre este contexto y cómo se está desarrollando la garantía y cómo diferentes actores se han involucrado y se han preocupado por la garantía de los niños y las niñas. Como conclusiones de este espacio, podemos decir que la garantía de los derechos de las niñas y los niños exige un poco más que la existencia de leyes y programas, sino que es importante que estos estén dados a la realidad. También consideramos, luego de escucharlos, que es necesario fortalecer la articulación institucional, reducir desigualdades sociales, promover participación activa de las familias y consolidar políticas públicas que respondan a las realidades del territorio. Eso es fundamental. Y por último, pues solamente mediante el trabajo conjunto entre familia, comunidad, Estado y las diferentes instituciones es posible que avancemos hacia una sociedad más equitativa, incluyente, comprometida con el bienestar y el desarrollo integral de la primera infancia, infancia y adolescencia. Y pues quisiera finalizar diciendo que no debemos olvidar que la primera infancia, a partir de la gestación, es muy importante, es donde se gestan muchísimas oportunidades y es una etapa muy importante que define el futuro de los niños y las niñas y me parece gratificante que la estemos trabajando desde las políticas públicas en este momento. Muchas gracias a todos por su participación. Fue un espacio enriquecedor y espero que nos podamos encontrar en otro espacio. Muchísimas gracias.